tardes a todas, bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Tenemos un número acá, 30 personas. Estamos ya cumpliendo nuestra cuota. He visto con mucho agrado el movimiento que se desarrolló estos últimos días, estas últimas horas en nuestro grupo de WhatsApp. Cuestión de la evaluación, el foro. No he visto el foro. Supongo que ya han participado todos. Un error nuestro de configuración que de alguna manera nos colocamos un link allí de una cuestión que no era, que no estaba dentro del programa, ¿no? Pero bueno, en estas cosas tan novedosas a veces se nos pasa el dedo, ¿no? Una de las cosas que yo noté en el grupo de WhatsApp es que de alguna manera se estaba preguntando, había dudas sobre el alcance de la evaluación corta que comienza hoy. Y me gustó mucho porque están leyendo, pues, y como se dieron cuenta de alguna manera, la lectura en los módulos tiene que ser progresiva. Tú no puedes leer el tema 2 si no lees el tema 1, y así sucesivamente. Sí, exactamente, esta primera unidad compone 5 temas que son, pareciera largo, pero sencillamente son temas que yo los dividí como tal para poderlos clasificar. Okay. No vayan a creer que esto realmente es el tema, ¿no? Sencillamente para poderlo identificar, ¿no? Pero básicamente es un solo asunto, es el marco general. El marco general incluye los tópicos que vamos a considerar hoy. ¿Okay? Y fíjense ustedes que de alguna manera todos se abocaron, la mayoría se abocó a revisar, a ver el módulo y estaban preocupados, van 5 temas, wow. La corta va a ser 4 o 5 preguntas, ¿no? Sobre estas cosas y ustedes leyendo, oyendo y analizando las clases completas que están montadas, más lo que hoy en resumen vamos a analizar. Mire, les garantizo que va a ser suficiente material para que ustedes puedan atender cualquier requerimiento de evaluación y cualquier requerimiento de entendimiento sobre estas cosas. Así que no se preocupe. ¿Cuál es la idea? De que ustedes llegaran leídos, oídos, y hoy vamos a discutir el tema. Hoy vamos a aclarar dudas. Yo voy a exponer una clase resumida, bien completa, a los efectos de que ustedes participen después de mi intervención en cuanto a aclarar dudas, comentarios, conjeturas, todas esas cosas que se presentan en el salón de clase. Esa es la mecánica. Hoy se les va a liberar lo que es el tema de la unidad 2, el contenido de la unidad 2. Ustedes van a leer el tema de la unidad 2, van a analizar todos los videos, todas las referencias, todas las lecturas, y la semana que viene vamos a discutirlo con un resumen que yo presento, con un análisis completo, con una intervención de ustedes, y entonces la semana que viene se inicia el periodo de la evaluación corta. Y así sucesivamente. Esta evaluación corta es para mantenernos calientes, pues como los peloteros, siempre en constante movimiento, ¿no? Porque recuerden que de alguna manera esta materia no va a meritar, y yo no voy a exhibir, como se lo dije desde un principio, caletre, concepto, esquemas, tablas, de alguna manera, ¿no? Sencillamente vamos a analizar con las herramientas que tenemos y a tomar decisiones. Eso es todo. Sencillamente esa es la función verdadera de un gerente profesional. Ya ustedes a estas alturas del partido son cuasi profesionales, son muchos profesionales que ya están trabajando en sus respectivas empresas. Ya les están exigiendo. Aquí no estamos comiendo cuentos de que son estudiantes de 5º, 6º, 7º semestre, o están recién graduados, u otra razón, ¿no? Entonces, no se preocupen, pero me gustó mucho la dinámica porque creían que el examen se iba a presentar hoy. No, el examen va a estar abierto hoy hasta el sábado, hasta el domingo. No se preocupen por eso, ¿ok?
Bueno, visto ya el volumen de personas que está asistiendo, ya alcanzamos 34 personas en el chat, vamos entonces a iniciar nuestra conversación. Y recuerden, esto es interactivo, levantan la mano, mandan un mensajito, yo no tengo la habilidad de manejar todas las cosas a la vez, pero pueden participar. Y al fin de la exposición, ustedes van anotando, se van identificando, vamos a considerar entonces la participación de ustedes a los efectos de aclarar dudas o alguna recomendación, entre otras cosas. Espero que se me oiga muy bien. Vamos a hacer la compartición de pantalla por acá. Un momentico. Ya va. Ok. Sí, muy bien. Y vamos al inicio de la compartición de pantalla. Esta clase se está grabando, ¿okay? Entonces aquellos que preguntaron, yo la estoy grabando en la nube para que no haya ningún problema. Cuando la nube, la gente de Zoom me notifica que está el archivo listo, yo lo bajo, lo reviso, si hay que editarlo, cortar las cosas innecesarias antes y después, al comienzo o al final, entonces lo monto y les indico a ustedes dónde va a estar alojado la clase para que veamos pues cómo se desarrolló la misma. Pero recuerden que las clases completas de cada uno de los temas las tienen ya ustedes pregrabadas, entonces de alguna manera van a oír la clase completa y aquí lo que van es a reforzar el conocimiento. Muy bien, iniciemos pues. Esta primera unidad, que yo lo llamo el marco general, comprende los siguientes temas. Pues. El tema 1, el marco conceptual, es la necesidad de conocer algunos conceptos propios de lo que es la gerencia de proyectos. El tema 2, que habla sobre las estructuras organizacionales, tenemos que visualizar cuáles son las diferencias o las diferentes organizaciones de mayor desarrollo, de mayor utilidad en el mercado, en el mercado global. Pues son cuestiones sencillas, breves, esto es información general, esto es una cuestión de que deben considerarlo como cultura general. Okay. Los factores ambientales que inciden dentro y fuera de la organización, cómo son, de qué manera atenderlo, cómo lo vemos como gerente de proyecto, entre otras cosas. El tema 4, que se va a tratar de conocer lo que corresponde al ciclo de vida de un proyecto, cómo nace y cómo se cierra un proyecto, pues cuáles son las etapas en los aspectos teóricos. Un tema 5 que habla sobre los grupos de proceso y las áreas de conocimiento, y este tema 5 es la que nos va a dar la apertura a la gerencia de proyectos, porque aquí en el tema 5 es donde se divide, bueno, cuántos grupos de procesos hay y cuántas áreas de conocimientos existen en gerencia de proyectos y cómo se conjugan como especie de una matriz de doble entrada. ¿Okay? El grupo de proceso 1 con el área de conocimiento 1. ¿Qué sucede aquí? Y vamos a anotar de alguna manera lo simpático, cómo se desarrolla, cómo se conforma o cómo se estructura lo que es la aplicación de la gerencia de proyectos a cualquier proyecto. Recuerden y tengan en cuenta siempre que esta especialidad, este análisis, este estudio vale para todo proyecto. El proyecto más sencillo, más simple, ¿okay? El proyecto de una cuestión personal, de un viaje a la playa, bien, hasta el proyecto de lanzar el vehículo espacial hacia Marte. Todo funciona bajo estos esquemas. Por supuesto, cada quien dentro de su área de especialidad, considerando sus riesgos, considerando los niveles de calidad, que eso es lo que vamos a ir estudiando paulatinamente. Dentro del marco conceptual tenemos entonces, ¿qué es proyecto? ¿Qué es proyecto? Bueno, todo lo que nosotros planificamos de alguna manera para desarrollar algo, ¿no? Y aquí conceptualmente tenemos que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Fíjense ustedes que habla de la expresión de sustantivo temporal. Es temporal. El proyecto nace cuando se planifica y muere o se cierra o se culmina cuando se realiza el proyecto. Usted va a realizar un proyecto para envases de refrescos, envases de agua mineral.
Bueno, ustedes planifican la adquisición del terreno, el local, la maquinaria, la gente, la tecnología, los mecanismos de almacenamiento, la utilización y la proveeduría de la materia prima. Y cuando ya está listo todo, que ya está listo, entonces ya deja de ser proyecto, ya está instalada la planta de embotellado, por ejemplo, y comienza a un proceso operativo, que es lo que es producir agua o producir refresco. El proyecto es crear la planta. El proyecto es crear el sistema de distribución. El proyecto es crear el producto, para que el producto después vamos a crear computadora, vamos a crear plancha, vamos a crear cualquier bien o servicio que nosotros tengamos a bien, de alguna manera inicialmente va cubierto con lo que es un proyecto. Todo nace. Vamos a la playa, vamos a proyectar el viaje a la playa. Entonces comenzamos, mañana nos paramos temprano, primero tenemos que preparar la comida, el agua, la bebida, las personas, los vehículos, la condición de los vehículos, el tiempo, el clima, toda una serie de cosas, el lugar donde vamos a llegar, dónde nos vamos a alojar. Todo eso se planifica y a medida que se va desarrollando estamos ejecutando la propia vida del proyecto, y cuando regresamos a casa de la playa, de la vacación, de la temporada, culminó el proyecto exitoso. Entonces evaluamos qué aprendimos del proyecto. Eso es gerencia de proyecto. Otro concepto importante que vamos a conocer, que debemos conocer, es la dirección del proyecto. La dirección del proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos. Todo proyecto requiere un requisito. Todo proyecto requiere una petición. Yo vamos a hacer un envase para envasar, para la redundancia, agua potable. Bueno, la característica del tamaño, la capacidad, la calidad del envase, el cierre, la forma sanitaria de elaborarlo, de desarrollarlo, no, tiene una exigencia, hay una materia prima especial para la etiqueta, los colores, todo tiene un requisito. Bueno, cuando nosotros aplicamos conocimientos, habilidades y las herramientas que nos da la gerencia de proyecto y todas las técnicas para cumplir, nosotros tenemos para cumplir ese requisito. ¿Qué me pide usted? ¿Cómo lo quiere? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos? Y entonces desarrollamos el proyecto. Esa es la dirección del proyecto. El director del proyecto, el DPE, es sencillamente la persona que va a orquestar. Imagínense una orquesta sinfónica con 120 músicos, donde cada quien tiene una entrada, una salida, un sonido, una altura, una temperatura, un color, lo que corresponda dentro de la pieza que se vaya a ejecutar. El director tiene que hilvanar los movimientos, controlar la intensidad, todo en una conjugación de equipos completos. Todos deben estar al tanto de lo que va a pasar y qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Eso es la dirección de proyecto. Otro concepto sumamente importante en la gerencia de proyectos es lo que vamos a considerar como las restricciones del proyecto. Las restricciones del proyecto son limitaciones técnicas que enfrenta toda ejecución de proyecto. Y ya sabemos que no todo es infinito, no todo es ilimitado. Tenemos restricciones para muchas cosas. Y hay tres factores importantes, y después vamos a ver otros, que son restringidos dentro de la ejecución de cualquier proyecto. Primero, el tiempo, el costo y la calidad. Allí tenemos que manejarlo. Cualquier variación de este tipo de elementos, cualquier modificación, contracción, dilatación de los costos, el tiempo, la calidad por sí solo, a la vez distorsiona entonces la conjugación de los elementos en cuanto a la planificación inicial del proyecto. ¿Okay? Otro concepto importante que vamos a considerar o que debemos considerar, cuáles son los objetivos del proyecto. Tenemos un proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, siempre debemos tener en cuenta que los objetivos del proyecto son tiempo, costo, calidad y alcance. Si nosotros cumplimos estos 4 objetivos satisfactoriamente, podemos decir con toda precisión que tuvimos éxito en la ejecución del proyecto. Si alguno de estos objetivos no se alcanzan adecuadamente como se había planificado desde un comienzo, entonces el proyecto no fue ejecutado con todo el éxito del mundo. Puede considerar el hecho de que no se considere con una perfección absoluta,
puede decir que, bueno, el resultado de esto todavía es discutible, puede ser dudoso, puede ser contrariado para alguien, algo puede pasar, pero tendríamos que disponer de otras herramientas, de otras habilidades para poder enfrentar y justificar cualquier variación de esto. Pero siempre que hablemos de proyectos, tenemos que considerar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Tiempo, costo, calidad y alcance. Y eso lo vamos a ver detenidamente más adelante. Una de las cosas interesantes en que se maneja en gerencia de proyectos es la oficina de dirección de proyectos. Estos son oficinas para organizaciones que se encargan de manejar múltiples proyectos. Entonces ellos generan lo que llamamos una PMO, por sus siglas en inglés, ¿no? Que son las oficinas de dirección de proyectos y se encargan de la dirección y coordinación centralizada de proyectos. ¿Sí? Manejamos 10 proyectos a la vez, una en Venezuela, una en Estados Unidos, una en México, 4 en Argentina. Entonces tenemos que ver cómo orquestamos esa dirección, esas oficinas que va a suministrar posiblemente hasta los recursos monetarios, financieros, y vigilar que cada uno de ellos esté dentro de lo que se ha planificado adecuadamente. Sí, existe la oficina de dirección de proyectos. Otro concepto u otra diferenciación que debemos tener claro siempre es la diferenciación entre lo que es operación y proyecto. Fíjense ustedes que ya yo les dije que el proyecto como tal nace y muere, nace y culmina, pues el proyecto es temporal, mientras que la operación es una rutina permanente. Elaborar la planta de embotelladora, de una embotelladora, por ejemplo, de cualquier líquido, agua, refresco, licores, lo que sea, es el proyecto. Comenzó el proyecto, se cerró el proyecto, te entregó la planta, como llamamos en el argot del negocio, con llave en mano. Póngala a funcionar. Cuando comienza a funcionar la embotelladora, la fábrica de computadora o lo que corresponda, entonces ya eso se convierte en una operación rutinaria. ¿Lo ven? La operación ya deja de ser proyecto. Al menos que dentro de la propia planta se crea una nueva unidad, una nueva línea de producción con otro tipo de envasado, un tipo de esterilización distinto. Se nace el proyecto y se muere el proyecto y comenzó la operatividad de esa línea. Entonces la diferenciación entre operación y proyecto es que el proyecto es limitado, el proyecto es temporal, mejor dicho, y la operación es sencillamente abierta, rutinaria. Todo el tiempo se hace lo mismo. Tiene un ciclo de producción, tiene un ciclo de confección, tiene un ciclo de armado, tiene un ciclo de entrega. Y ya, se entregó el pedido y continuamos entonces manejando los pedidos. El director del proyecto, otro concepto importante que debemos tener en cuenta en gerencia del proyecto, ¿qué es el director del proyecto? Bueno, ya lo dijimos hace ratico, ¿no? Es el que va a combinar la capacidad de gestión, sus habilidades interpersonales para el logro de los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Ok? Siempre vamos en función de eso. Si nosotros no cumplimos eso, el proyecto, ojo, probablemente esté en línea de que pueda fracasar. Por supuesto, en todo lo que es gerencia de proyectos tenemos que contar, y necesariamente tenemos que contar con las habilidades del director del proyecto. Y como ustedes ven aquí este muñequito, el director del proyecto y el director de cada una de las unidades de cualquier proyecto, riesgo, calidad, adquisiciones, recursos humanos, especialmente el director general, que es el responsable de todas las demás actividades, tiene que ser un multihombre, multiprofesional, una persona que tenga muchas habilidades, tiene que tener liderazgo, tiene que saber e invitar y convencer a la gente a trabajar en equipo, tiene que ser una persona motivadora, ¿okay? Tiene que tener habilidad para comunicarse por cualquier medio, tiene que tener capacidad y disposición de que tomemos decisiones para yo tomar la decisión final y por supuesto amplios conocimientos y excelente capacidad de negociación, porque aquí todo es un negocio. Vamos a negociar con el recurso humano, vamos a negociar con el proveedor de materia prima, vamos a negociar con el transportista, vamos a negociar con los contratistas, con los subcontratistas, con el gobierno, con la comunidad. Todo se conforma, por eso que tenemos que hablar más adelante de lo que corresponde a factores ambientales.
que todos conforman una especie de una atmósfera que rodea tanto externamente como la composición interna de las organizaciones, que de alguna manera incide en los objetivos del proyecto. Algunas veces de manera positiva, otros de manera adversa o negativa. En cuanto a la estructura organizacional, y aquí podríamos hablar ya del segundo tema, el primer tema, fíjense ustedes que abarca esto, en términos globales. Ustedes tienen información más abierta, más profunda, pero esto es básico, esto es lo necesario, ¿no? En cuanto a la estructura organizacional, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a conocer es cuántas organizaciones y qué tipo de organizaciones existen, cómo funcionan y para qué funcionan. Sencillamente eso, información, contenido general, cultura. Tenemos lo que conocemos como la organización funcional. Ustedes pueden ver acá un organigrama donde está un gerente general y hay 3 departamentos: el departamento de ingeniería, el departamento de marketing y el departamento de producción. Una organización funcional es la estructura organizacional tradicional que conocemos, dividida fundamentalmente por especialidades. Cada departamento tiene su función de ingeniería, función de marketing, función de producción, recursos humanos, relaciones internacionales, asuntos legales, dependiendo del tipo. Esto es lo que normalmente conocemos como organización funcional. Funciona por su función, por su especialización. Cada unidad tiene su gerente o su director en cada una de ellas y reportan a un gerente general, que seguramente el gerente general reporta a una junta directiva. Esto es lo básico, esto es lo que conocemos en la mayoría de las organizaciones. Por otra parte, existe lo que se denomina como organización matricial. ¿Qué es una organización matricial? Mantiene la estructura de la organización funcional. Fíjense acá por departamentos, ¿ok? Aquí tenemos el departamento de ingeniería, de marketing, de producción y de proyectos. Pero se crea una estructura orientada a proyectos. ¿Por qué? Porque nace un proyecto 1, un proyecto 2, un proyecto X, un proyecto Y. Entonces nace la unidad de proyecto. De alguna manera, esta unidad de proyecto con un director de proyecto que también va a estar a la altura de todas las unidades funcionales, va a tomar, entre comillas, prestado temporalmente o a tiempo compartido personal de cada una de las distintas unidades que correspondan, que sean necesarias o imprescindibles para que el proyecto se ejecute. Entonces aquí hay unas ventajas y desventajas. También existe lo que se denomina la organización orientada a proyectos, que son la mayoría de las organizaciones que se dedican al manejo de proyectos múltiples proyectos. Son empresas que tienen sus ingresos principalmente por proyectos, y cada quien tiene el director general, el de la oficina de planificación general, tiene a su cargo los directores de proyectos que de manera independiente pueden tomar decisiones y ejecutar el proyecto como a bien sepan hacerlo en función del cumplimiento de los objetivos del proyecto. ¿Qué ventaja hay en la estructura de organización funcional? Bueno, sencillamente cada quien, entre comillas, es independiente de su área funcional y reporta a una dirección central. Quizás las líneas funcionales se combinan entre sí para tomar decisiones macros, decisiones de la organización propia como tal, y cada quien se dedica a su especialidad. En la organización matricial, que mantiene la organización funcional, pero que genera por cada proyecto una unidad temporal de proyecto, aquí hay una razón muy a veces complicada, porque seguramente cada una de estas personas que pertenecen a una unidad funcional determinada va a tener, como podemos decir, dos jefes, doble comando, dobles personas a que reportarle. Primero al encargado, al director del proyecto al cual está asignado, y al departamento como tal. Entonces puede generarse algunos conflictos entre estas unidades funcionales y el director del proyecto, porque el director del proyecto como tal no es autónomo absolutamente. ¿Saben? El director del proyecto de alguna manera puede decir, bueno, yo necesito que mi gente se encarguen de trabajar en las próximas 2 semanas en forma a tiempo completo el desarrollo de tal y tal
etapa del proyecto. Pero resulta ser que la gente de producción, marketing, mercadeo, aparte de lo del proyecto, tiene las obligaciones y las tareas propias de la organización, distintas a las del proyecto. Entonces ahí puede haber un choque, ¿no? No hay, el manejo del presupuesto en la organización matricial no es independiente del director del proyecto, sino que depende de un gerente general. En cambio, en la organización orientada a proyectos, cada quien es independiente, cada quien responde por un director general, pero cada quien toma sus decisiones, cada quien escoge su personal es propio. Muy rara vez que se vayan a prestar un personal a otro dependiendo de él, quizás la similitud o la analogía que tengan los proyectos. Eso es lo que tienen que visualizar, ¿ok? En cuanto a los factores ambientales de la organización, estos son factores fundamentales muy importantes porque de alguna manera los factores ambientales, tanto internos como externos, van a incidir en cuanto a los resultados de los objetivos del proyecto. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces hay que manejarlos muy bien, hay que conocerlos. ¿Qué son los factores ambientales de la empresa? Bueno, se originan fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. Esos son los factores de afuera. ¿Qué son los factores de afuera? Bueno, imagínate todo lo que está fuera de la organización. Primero, la competencia. El gobierno local, el gobierno central, la comunidad, las regulaciones nacionales y las regulaciones internacionales, la legislatura, la ubicación geográfica, la cultura, la etnia, la religión. Todos estos factores de alguna manera a veces entorpecen o potencian a un proyecto. Los activos de la organización, que son otros factores ambientales, forman parte de los factores ambientales de la organización, son internos, propios de la organización, corresponden a ello la experiencia, la tradición y el aprendizaje. ¿Y cómo se manejan estos activos organizacionales? Bueno, con la trayectoria de las organizaciones. A lo largo del tiempo, 1, 2, 3, 5, 10 años, ustedes no sé si se han dado cuenta en algún momento organizaciones que tienen 60, 100, 120 años, 80 años funcionando y tienen una cultura que son propias de esa organización, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de la industria polar, la industria que hace los productos de, por ejemplo, la medicina americana, la Ford, la General Motors, la IBM, la AT&T, la CanTV cuando era una excelente empresa, Petróleos de Venezuela. Todo tiene una componenda de factores que se conjugan con la experiencia, la tradición y el aprendizaje. Y eso lo da la gente. Eso de alguna manera lo aportan las personas que forman parte de la organización. Cada quien llega a una misión, con una meta, con una tarea que cumplir, como cuando uno es contratado en una organización, cualquiera que sea. Tienes una tarea, tienes un compromiso de aprender, desarrollar y de enseñar lo que sabes y de conjugar los conocimientos propios de uno, el profesional, con los conocimientos propios de cada uno de los que conforman la organización para poder liderar ideas y conjugar decisiones y tomar el mejor camino para que los objetivos de la organización, los objetivos del proyecto se cumplan con cabalidad, de forma exitosa. Siempre los objetivos: alcance, tiempo, costo y calidad. La cultura organizacional es otro factor importante de las organizaciones y eso se refiere a normas, hábitos, valores que de alguna manera son compartidos por las personas o grupos que se dan en forma en una institución. La cultura organizacional puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser muy protocolar, ¿no? Para hablar con el gerente tienes que hablar con los primeros 2 supervisores. Normalmente siempre se deben respetar los canales de jerarquía, ¿no? Los canales de mando, ¿no? Las jerarquías de mando. O sea, si uno tiene un supervisor 1, el supervisor 1 tiene un supervisor 2 y el supervisor 2 reporta a un gerente general. El gerente general reporta a un secretario de una junta directiva. Uno no puede ir a hablar con el gerente general de buenas a primeras para que presentarle una solución de un problema que aqueja nuestra unidad, nuestro departamento,
o una queja directa de que no estoy de acuerdo, no voy a participar. No, sencillamente tú tienes que hablarlo con el supervisor 1 para que el supervisor 1 hable con el supervisor 2. Estoy dando un ejemplo, ¿no? No necesariamente es así, pero sí funciona de esa manera. A veces es mal visto de que uno brinque la talanquera, o no brinque la talanquera, brinque los escalones organizacionales, la jerarquía, ¿no? Hay un canal de comunicación. Entonces, si yo supervisor 1 veo que me reúno con el supervisor 2 y veo que es necesario incorporar a la persona que me está aportando la idea o la crítica o la observación o la recomendación, yo sencillamente nos reunimos, vemos, evaluamos, vamos al otro nivel y vamos creando como especie de un comité informal de alguna manera. Hay organizaciones que tienen una personalidad, vamos a decirlo así, aunque son organizaciones sin personalidad como tal, pero uno lo puede decir, ¿no? Ya nada más el logo, la estructura, el edificio, el acceso a las propias instalaciones, la presentación de cada uno de los que conforman la organización, desde el que está en la entrada de la oficina, la recepción, la secretaria, el contacto 1, el contacto 2, ya todo uno como que entra en otro mundo, ¿no? Uno ha tenido la oportunidad de entrar a organizaciones bien organizadas, para que la redundancia, y queda como extasiado, ¿no? Pero también hemos tenido la oportunidad de entrar a organizaciones que, por favor, el portero le puede decir a uno, ¿cómo está mi pana? O sea, con términos coloquiales bien balurdos, ¿no? La secretaria, ¿cómo está mi gordo, mi negro, mi amor, preciosa? Ya te voy a llamar al tipo. O sea, eso tú dices, wow, esto tiene una cultura totalmente, o no tiene cultura, ¿no? Entonces, eso va con manuales, normas, hábitos, entrenamiento, adiestramiento, canalización de la gente, los factores de recursos humanos para que todo el mundo se comporte como debe representarse. Mi organización, nuestra organización. Entonces, vale mucho porque a la hora del negocio, que es lo que realmente importa también, que es lo fundamental, yo te preparo, te uniformo, te organizo, te jerarquizo de alguna manera para que cuando vayamos a conjugar las ideas del desarrollo de lo que es el negocio, el objetivo de la organización, el objetivo del proyecto, bueno, las cosas se hagan de nivel profesional, con calidad, con el nivel que merece un tipo de toma de decisiones o asumir responsabilidades, manejar cantidades de dinero serias. Y sigo siempre diciendo de que cualquier proyecto, de cualquier naturaleza, hay que tener la ética profesional, ¿no? De alguna manera. Entonces, todos estos factores son primordiales, son esenciales. Y la gente cree que esto es mamadera de gallo. Yo he tenido la oportunidad de conocer las instalaciones de empresas como Google, como el Facebook, que funcionan, y uno no sé si hemos tenido la oportunidad de verlo de manera Global Link, que está en México, ¿no? Que uno los ve, los pavos vestidos de pavo, en patineta, llegan con un audífono, llegan con un iPod, un iPhone, qué sé yo, pero eso es como que el área de libertinaje, de dispersión mental, de descarga. Pero cuando van a trabajar, cuando van a desarrollar, tienen un canal, tienen una norma, tienen un cronograma, tienen un objetivo, tienen un plan, tienen una actividad asignada, tienen unos tiempos que cumplir, tienen una calidad que alcanzar, eso se lleva como debe ser. Por eso es que este tipo de organizaciones han sido tan exitosas, ¿no? Estamos hablando de este tipo de organizaciones forman parte de la gran masa de las TIC, de la tecnología de información de comunicaciones, que hoy en día de alguna manera nos arropa la vida completa, ¿no? Si nos vamos a una empresa automotriz como General Motors, como BMW, como una empresa de distribución de alimentos como Costco en los Estados Unidos, Walmart a nivel mundial, y pare de contar cualquier cantidad de organizaciones impresionantemente grandes, el alcance se nos pierde de vista. Están bajo una norma, bajo una estructura, bajo una cultura, bajo una constante actualización de este tipo de cosas. ¿Qué está pasando en el mundo que pueda pasar en mi organización? ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué debo darle a mi gente para que mi gente dé de sí lo mejor?
Yo ayer tuve la oportunidad, y hago el paréntesis un momentico, de pasar por un puesto de trabajo donde vi este tipo de mini locales que se colocan en estos grandes centros comerciales. Y no porque estaba pendiente del chisme, sino que la persona que estaba hablando allí, creo que era la encargada de uno de los puntos de venta, un punto de venta que estos están en estos grandes centros comerciales. Estaba hablando a voz alta por teléfono y se le oyó porque fue inevitable dejar de escucharla, diciendo, bueno, ¿qué se creen estos tipos? Con otras palabras, palabras más, palabras menos. ¿Qué creen que yo soy su esclava? O sea, ya estoy harta de que me estén ofreciendo cosas que no me cumplen. Yo con eso creo que entendí el mensaje. Me supongo que fue una persona que está trabajando de lunes a lunes, que está trabajando 18 horas, 12 horas, 14 horas diarias y que no recibe una compensación monetaria adecuada o un trato adecuado porque cualquier cosita que pase, ¡pum!, le quieren cortar la cabeza. Se lo digo por experiencia porque conozco muchísima de este tipo de comportamientos organizacionales, pasado por muchas empresas pequeñas, medianas y muy, muy grandes. Y conozco gente que trabaja la jefatura, la coordinación y la administración del personal bajo una manera tosca, una manera vil, una manera explotadora, una manera ofensiva, una manera, no me importa, Ana, cumple con tu trabajo, no me interesa. Posiblemente en las condiciones económicas en que está Venezuela ahorita puede estar pasando en muchas organizaciones, en muchas pequeñas organizaciones. En las grandes no, porque las grandes se han dado cuenta y las medianas también, y que todos tenemos que darnos cuenta. Si tú tratas mal a tu personal, mal va a ser la cosa. No hay que regalarle la vida tampoco, pero hay que compensar, hay que buscar la manera de que se sientan bien para poder nosotros obtener el mejor resultado. Administrar personal es una cosa muy, muy complicada. Vamos hablando de caracteres, vamos hablando de religiones, de creencias, de las costumbres, de costumbres. Y pare de contar de tantas cosas que uno a veces no puede controlar. Entonces tú tienes que buscar, y eso es el director del proyecto, ese es el líder que tenemos que formarnos para poder conjugar los elementos necesarios y agrupar a las personas. No importa que sea judío, que sea hindú, que sea mahometista, que sea ateo, que sea cristiano, que sea copellano, que sea menos lo que no queremos que sea, pero tienes que buscar que la gente haga lo que tiene que hacer en función de los objetivos de la organización. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Bueno, eso tenemos que bregarnos en el mercado de trabajo. Gerencia. Este es un término que nosotros de alguna manera conocemos u oímos, hemos estado oyendo de toda la vida. Gerencia de recursos humanos. Gerencia, conceptualmente hablando, es un proceso estructural organizacional. Nosotros lo catalogamos como un proceso administrativo. O sea, es una funcionalidad operativa de cualquier organización. Por ejemplo, la gerencia de producción, la gerencia de mercadeo, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de marketing, mercadeo, la gerencia de proveeduría, la gerencia de relaciones gubernamentales, la gerencia de ventas, ¿ok? Cada quien tiene una función, como vimos en los gráficos de la composición y estructura organizacional de las organizaciones funcionales, gerencia. Algo administrativo. Usted cumple con lo que tenga que cumplir. Administrarme personal, administrarme el inventario, administrarme los transportes, administrarme los suministros, la materia prima, los almacenes de materia prima, los almacenes de consumo propio, entre otras cosas, ¿no? Los trámites legales, los gubernamentales, entre otras. Eso es la gerencia. Hoy en día la gerencia se mezcla con una serie de factores y nace lo que vamos a conocer como gestión. Por eso hoy en día, desde hace mucho tiempo, pero en términos modernos se habla de gestión. ¿Y qué es gestión? Es un proceso inmensamente más amplio que la gerencia y podríamos considerarlo como un proceso humano. La gestión implica la actividad operativa, pero más allá de eso implica el comportamiento y el rendimiento y el desarrollo del factor humano. Conocimiento, aprendizaje, desenvolvimiento, ética,
profesionalismo, nivel educativo, nivel de aprendizaje, pues también tenemos que considerar que no solamente es que yo soy ingeniero con 4 doctorados y 5 posgrados, pero tú lo fuiste y ahora ¿cómo es tu proceso de aprendizaje, tu proceso de adaptación a estos cambios tan brutales que cada día vemos? Yo acabo de publicar un libro, luego se lo hago referencia, un libro muy interesante que va a circular ya a nivel mundial, que se llama La filosofía del todo, y pareciera que el libro fuese dirigido a algo filosófico, ancestral, el y las cosas de estas. No, esto trata este libro sobre el esquema de aprendizaje que hoy en día la humanidad está demandando. Fíjense ustedes, estoy hablando de la humanidad, del factor global de la humanidad. ¿Cómo debemos aprender? Eso era hace mucho tiempo que uno, el maestro, el profesor, era el líder y es lo que yo sé y se acabó. Aquí se dice y se escribe y usted se tiene que aprender lo que yo necesito que usted se aprenda. Eso se acabó. Por eso yo desde hace un tiempo he tomado las líneas de conversar y conducir este tipo de cursos de manera andragógica, de que aprendamos mutuamente. Lee, oye, observa, analiza, critica, haz las conjeturas que tenga que hacerlas, compártelo con una persona que pueda tener quizás más experiencia que tú en algunos aspectos, pero que realmente tú tengas algunos aspectos muy importantes que aportar, y eso es el aprendizaje mancomunado que debemos desarrollar. Yo no es que estoy rompiendo los esquemas educativos de la católica ni nada por el estilo, pero tenemos que adaptarnos a un proceso que sea agradable, que sea divertido y que sea productivo, que nos permita a nosotros como proyecto persona alcanzar los objetivos de nuestro proyecto. Alcance, tiempo, costo y calidad. O sea, ser lo más óptimo posible. Gestionar en las organizaciones implica no vigilar como un detective privado, sino estar pendiente de ese desarrollo humano, profesional, que junto con otras piezas de la similitud de la misma ¿cómo lo diríamos en biología? De la misma raza, ¿verdad? No, sí, del mismo nivel humano, pues. Vamos a que no me mentir aquí. Hagamos lo que tengamos que hacer para que todos seamos felices. Eso se trata, ¿no? Entonces, la gestión, hoy en día hablamos de gestión. Cuando hablamos de recursos, de gerencia de proyectos, es gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de... Te voy a decir algo que tienen que considerarlo de aquí en adelante, para siempre, ¿verdad? Gerencia de proyectos no es para solucionar problemas, para planificar adecuadamente para que los problemas no sucedan. Complicadísimo, extremadamente complicadísimo, porque siempre vamos a conseguir problemas. Problemas de recursos limitados, problemas de recursos ilimitados, seguramente con supervisión y con proteccionismo gubernamental internacional, entre otras cosas, el recurso humano, el tiempo, el dinero, todo se nos complica. Entonces, tenemos que planificar de la manera más óptima posible para evitar que los problemas sucedan. Cuando suceden los problemas, entonces está la gente operativa, que es la que nos va a resolver problemas. Pero la gestión es de parte que forma parte de la gerencia de proyectos, es tratar o hacer que no hayan problemas. Eso es el plan. Por eso es que tenemos que trabajar en grupo. Por eso es que tenemos que trabajar en equipo para poder tomar decisiones de manera de que podamos visualizar todas las posibles puntos de vista, valga la redundancia, dependiendo de la especialidad de cada quien. O sea, yo no puedo tomar las decisiones, por ejemplo, absolutas, cuando se trata por ejemplo, establecer una ruta de transporte, cuando yo de broma sé manejar mi carro y no conozco bien cómo se maneja el negocio de los camiones, los transportes, las aduanas, las alcabalas, los procesos de control, los puntos de control. No, yo tengo que tener gente especializada en esa área, pero tengo que tener un abogado al lado que sabe la parte legal, tengo que tener un mecánico al lado que sabe, o ingeniero que sabe la parte operativa de los equipos. O sea, tengo que reunirme
para poder visualizar qué es lo que puede pasar. ¿Qué pasa? No, porque el abogado me dice, no, porque la ley nos dice que no podemos hacer esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, entonces tenemos que conjugar a llegar a un acuerdo común entre todas las partes y poder tomar la decisión. Eso se trata de la gestión. Entonces, gestión abarca la gerencia. ¿Okay? Gerencia, sistema operativo, gestión, el proceso humano dentro de la organización, que incluye beneficios, aprendizaje, desarrollo, desenvolvimiento, compartir, ética, niveles, toda esa serie de cosas. Bien. Entonces, ¿cuáles son las bases de la gestión? Para hacer gestión tenemos que tener una base, porque si yo le estoy diciendo a ustedes que la gestión abarca completamente, incluye la gerencia, porque incluye todo lo que es el factor humano, entonces la gestión se fundamenta, por supuesto, en una adecuada y precisa planificación estratégica. Tenemos que planificar. Toda gran organización debe tener una planificación estratégica. ¿Cuál es nuestra planificación estratégica? Bueno, yo quiero, como dice la comiquita, yo quiero conquistar al mundo. Pero de esa manera tan peyorativa, conquistar el mundo, se trata de quiero abarcar la cuota de mercado que creo que yo puedo abarcar con la capacidad y limitación que yo tengo, con los conocimientos de los cuales yo dispongo, con la gente y los recursos con los cuales yo tengo disponibles. Eso es planificar estrategia. ¿Hacia dónde voy yo? Nosotros tenemos siempre que trazarnos de alguna manera una parábola desde el comienzo de cualquier operación al final. La parábola es imaginaria, qué es lo que voy a iniciar hoy y de dónde me quiero ver cuando termine. Eso es la planificación estratégica en términos llanos, ¿ok? La planificación estratégica tiene como base entonces las habilidades. Tenemos que tener habilidades para poder considerar todas las cosas que se nos van a venir encima, de cualquier naturaleza. Los talentos, manejar la gente. Puedes tener mucho talento, pero si tú no lo sabes manejar, no lo sabes conducir adecuadamente, la gente no te para, no te considera el líder, no participa, entre otras cosas. La actitud de liderazgo, tengo que ser un líder, tengo que ser una persona no es que cuando yo hable la gente se desmaye o grite, sencillamente con esa mano zurda, como tenemos que manejar las cosas. La actitud de liderazgo es poder organizar toda esta serie de grupos y que participen y que desarrollen y cumplan. El que no quiera, que no pueda, que se vaya. Esa es una regla de juego. El que quiera comprometerse, porque tiene que haber un compromiso de la gente. Cuando uno forma parte de una organización, no es que uno se va a abrir el pecho, pero hay que hacerlo en forma imaginaria. Nosotros no tenemos que entregar lo que tengo que entregar para que realmente funcionemos todos y yo alcanzar mis objetivos, pues yo tengo un plan. La organización tiene un plan conmigo, yo tengo un plan con la organización. ¿Cuál es mi plan? Mi mejora, mi nivel. ¿Han oído hablar de la famosa pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow sencillamente es jerarquía de satisfacción de necesidades. Nosotros estamos siempre comenzando con el nivel más bajo en la pirámide, que es la satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, vestido y vivienda. Si uno tiene esas tres cositas, ya comienza uno a tener la potencia o la capacidad de poder ir escalando dentro de la pirámide de Maslow. Luego sube a tener profesión, experiencia, conocimiento, ¿verdad? Y luego subes a otra, yo no me la sé de memoria, pero por ahí va la cosa. Luego subes a otra, como decir, un cierto grado de autonomía. Tú puedes venderte al mercado, ya tú no eres el que recibe la oferta únicamente, sino que yo exijo, mira, mi paquete es por esto, por esto y por esto y por esto. Así hasta la cumbre, que es lo que realmente todo el mundo desea, que es la autorrealización, ¿no? Compras tu apartamento, compras tu auto, lo llegas a pagar completo, tienes la posibilidad de pertenecer a un club, perteneces al grupo de gremio de profesionales de la Asociación de Comunicación Social, de prensa, de ingenieros, tienes tu botecito, no sé, y poco a poco hasta que tú digas la autorización, que es la cúspide donde todo el mundo quiere llegar, pues, que es lo que llaman por ahí el sueño americano. Y si no lo logramos de mayor escala, lo logramos a menor escala o escala media, pero siempre tratamos, para eso es que uno está aquí,
trabajando, estudiando, preparándose, porque si no, no vale la pena. Me voy a manejar un tractor. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad en el año de 1980, un profesor que yo aprecié muchísimo de inglés, en esa época daban inglés en primer año en la universidad, ahí en la Católica. No, yo, si ustedes vienen para acá a graduarse para que nos den la intención de ganar billetes, retírense. Métase a camionero, manejador de grúa, manejador de torres de construcción, eso sí ganan billetes. Pero ustedes vienen para acá a graduarse de profesionales, hay que quemar las etapas, hay que generar muchas habilidades, mucho talento, mucha audacia, hay que ser muy pila. No quiere decir que quieres acabar con el mundo de manera grotesca, de pasarle por encima sin importar nada. No. Uno tiene que ser ambicioso en función de lo que uno quiere, pero dentro de la ética, dentro de las normas que te corresponde la sociedad. No vamos a fastidiar a nadie, no vamos a poner un pie encima en la cabeza que para nosotros alcanzar el siguiente escalón. No, hay que hacerlo de manera competitiva, ¿no? Hay gente que lo usa así, pues, de alguna manera. Y por supuesto, todas estas cosas las reúne la gente. La gente es que reúne habilidades, talento, actitud de liderazgo. Tenemos que manejar gente. Por eso que cuando hablo de gestión, la gestión se trata de abrazar el talento humano y vamos a crecernos en esta organización. Gráficamente tendríamos entonces que la planificación estratégica tiene sus bases fundamentales en las habilidades, talento, liderazgo y gente. Ahí se sustenta las bases de la construcción. Con la planificación estratégica se desarrolla, entonces tenemos la gestión. Ahí podemos de alguna manera ir a hacer lo que tenemos que hacer, el adiestramiento, la preparación, la actualización constante de cada uno de nuestros factores que conforman parte de la organización. En cuanto a los factores ambientales de la organización, que por supuesto forma parte de la gente, ¿no? Tenemos entonces lo que se denomina como la gestión del desempeño. Abarca un conjunto de elementos que permiten valorar la contribución del personal y verificar su impacto en el resultado esperado, que es lo que hemos hablado ahorita y es lo que corresponde realmente la gestión. Y la gestión del desempeño va más allá de lo que nosotros estamos conociendo desde hace mucho tiempo, desde el comienzo del siglo pasado, desde el año de 1920 para acá, el desarrollo de la parte industrial a nivel mundial, del departamento de personal, el departamento de recursos humanos, que muchos han cambiado el nombre, ¿no? Hoy en día se llama gestión humana, gestión de talento humano, qué sé yo. ¿Por qué? Porque vemos de qué manera cómo podemos valorar la contribución de ese personal y certificar que su impacto, que su resultado final esté acorde con los resultados esperados de la organización. Entonces la gestión del desempeño implica la estrategia, la optimización, el trazado objetivo, la trazabilidad de su desarrollo, ¿verdad? Los resultados que de alguna manera nos pueda dar como organización. Existe un concepto que se desprende de esto, que es el que abarca generalmente hoy en día la gerencia moderna, la gerencia de proyectos, que es la gerencia estratégica del desempeño, y que es lo que establece una conexión entre la estrategia, la cultura de organización y la capacidad para gestionar el desempeño de los empleados. Entonces la gestión estratégica del desempeño es algo macro, que va a conjugar de alguna manera la cultura, cómo vamos a ir puliéndola, cómo vamos a ir nutriéndola, cómo vamos a establecer los ajustes estratégicos de la propia organización y todo eso orquestado con la gestión del desempeño del personal como tal, que es lo que queremos nosotros, que es lo que maneja, que es lo que mueve la maquinaria de cualquier organización para lograr los objetivos. La evaluación del desempeño, tenemos que considerar que todo no es color de rosa. Tenemos entonces la escasez del tiempo. La escasez del tiempo, la inmediatez define el contexto actual. Las tecnologías incentivan esa inmediatez y obliga a dar respuestas inmediatas. Hoy en día todo es para allá, todo es para ayer, ¿no? Esta escasez del tiempo por eso es que hoy en día las tecnologías de la información, las TIC, las tecnologías de información y comunicaciones, nos tienen a todos al trote, no podemos quedarnos sin actualizarnos o tener gente que nos ayude a disponer de esto, porque todo es para allá.
Hoy en día, en la parte nuestra, en la parte editorial, por ejemplo, y cualquier otra empresa que maneje presupuesto, dice, necesito hacer tal cosa, necesito desarrollar una publicación, necesito con tanta estructura, en una dimensión de esta naturaleza, una extensión así, así, asado. Este tipo de organizaciones se dice, bueno, dígame las características, cuántos ejemplares quiere. Por ejemplo, vamos a hacer un libro, 10.000 libros de 400 páginas a color, con una tapa dura de así, así, asado, un acabado, papel, el tamaño, la cosa, el corte, todas las características, como se hace cualquier producto cuando uno lo va a presupuestar. Espérese, entonces en 2 días tenemos el presupuesto. Va que en 2 días vamos a buscar el precio del papel, la tinta, la cosa, el encuadernado, todo el proceso para decir dentro de 2 o 3 días el presupuesto es. Bueno, hoy en día las organizaciones están tan violentas que hay portales que para hacer este tipo de productos en los Estados Unidos y en Europa, tú metes las características de lo que quieres y en segundos tienes el precio y la fecha del precio. Eso se llama competitividad. Entonces nosotros, como sabemos que el tiempo es escaso y la gente lo que anda es acelerada, todo el mundo quiere las cosas para allá, entonces tenemos que bailar al son que nos tocan, que tenemos que movernos a cómo administrar el tiempo adecuadamente. Y esto es parte de la evaluación del desempeño. ¿Cómo respondemos? ¿De qué manera respondemos? El dinero es otro factor importante dentro de la evaluación del desempeño, que se agota de forma rápida, con mayor velocidad en cualquier empresa, y la optimización de rendimiento y del costo es la prioridad. El dinero no es ilimitado, ¿no? Viene bien conducido, y aunque nos presten las instituciones financieras, es limitado. Nosotros tenemos que manejarlo adecuadamente, de manera óptima, para poderlo rendir, para no malgastarlo. Por eso hay que tener mucho pie de plomo a la hora de tomar decisiones, de desarrollar lo que es el presupuesto global de cualquier proyecto. Cuando veamos costos, vamos a ver los presupuestos, vamos a ver cómo se estructuran los mismos y por supuesto ya ustedes saben que esto no es ilimitado. La gente no está dispuesta a decir, bueno, no, yo voy a hacer un conjunto residencial con tales características y tales condiciones y de alguna manera no me importa, gaste lo que tenga que gastar. No se puede hacer las cosas así. Entonces hay que manejarlo, y eso es parte, recuerden que lo que hablamos hace ratico, de las restricciones que tiene el proyecto, ¿no? El dinero, el tiempo y la calidad. El incremento de la complejidad, todos los días pasan demasiadas cosas y todas al mismo tiempo, entonces la vida se nos vuelve una maraña, ¿no? Entonces esto es impresionante. En el libro de la filosofía del todo, que acabamos de publicar, que vamos a presentar pronto a nivel mundial, yo les voy a participar para que tengan a bien formar parte de esa presentación. Eso va a ser en los Estados Unidos, y se va a hacer por vía Zoom, ¿no? Porque está pautado una vía personal, pues era presencial, y está pautado una presentación vía Zoom. En este libro se habla, entre otras cosas, de que cada 24 horas nace al mercado una tecnología nueva. Imagínense ustedes. Con el autor me hablé la semana pasada y me dijo, ya no son 24 horas, ya se estima que son cada 7 horas una tecnología nueva. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, uno lo ve tan sencillo como esto. Yo lo veo tan sencillo, con mucha calma. El teléfono celular. Uno se compra un teléfono celular con 40.000 funciones, el RXY última generación 2021, y pasas 3, 4, 5 meses tratando de ver conocer todas las herramientas y todas las facilidades que te da el teléfono para usarlo a lo máximo, porque eso es lo que uno está pagando, una computadora, una laptop, ¿no? Que uno dice, wow, tantos botones, tanta conexión, tantas cosas, y cuando termina, pum, de medio aprender la cosa, nace otro modelo, mejor todavía. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo respiramos? Esto es increíble. El éxito, por supuesto, de la gestión estratégica del desempeño, con sus siglas en inglés SPM, es la vinculación con la estrategia, sostenimiento de la cultura organizacional, el modelo del desempeño, el justo modelo de reconocimiento y el desarrollo del liderazgo. Fíjense que estamos conjugando 4 factores sumamente importantes en la gerencia estratégica del desempeño. ¿Okay? Esto por sus siglas en inglés, Strategic Performance Management, ¿no? Para que ustedes en su material lo tienen en español y en inglés, pero el SPM es para que nos vayamos familiarizando con esto, ¿no?
Conjugar la vinculación de la estrategia organizacional conjuntamente con el sustento de esa cultura que no se nos desborde, que se nos mantenga compacta y cada vez mejor nutrida, con un modelo de desempeño coherente, que sea funcional, que sea viable, y un justo modelo de reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento que uno desea? El reconocimiento del billete que uno 15 y último cada mes cobra por el aporte y el desarrollo de lo que uno tiene que hacer. Pero no solamente eso, el ambiente de trabajo, los beneficios extraordinarios, la calidad humana de relaciones interpersonales, en fin, una serie de cosas maravillosas, que es lo que hoy en día las organizaciones inteligentes que están haciendo, y son las que tienen éxito, y las que no son así, sencillamente están fracasando, están desapareciendo. Yo soy de los que piensa que la mala llegada del COVID, que nos afectó a todos y nos sigue afectando a un gentío, a nivel mundial, unas la han pasado peor que otros. ¿Ok? Venezuela, un caso muy particular. Aquí ha pasado de todo. Pero hay otros países del mundo que la cosa se ha puesto dura. Países grandes como Alemania, España, Italia, propio Estados Unidos, se la han visto, pero han tenido la fortaleza, la habilidad de acoplar las cosas y las cosas siguen funcionando. Este tipo de eventos extraordinarios que nos marca la vida, nos cambió la vida completo. Esto es un antes y un después. Esto es como cuando nació Cristo y muere Cristo, ¿no? Se habla antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora van a comenzar a los escritores, los investigadores, los historiadores, los cronistas, hablar antes del COVID y después del COVID. De eso no cabe la menor duda, porque se marca este nuevo declive, es un punto de inflexión que ha habido en la vida de la humanidad en general. Es impresionante. Esto fue como quizás la era de hielo, ¿ok? La era de la desaparición de los dinosaurios, un antes y un después, pero que no ha tenido tanta connotación y va a tener tanta connotación como esta era de 2020-2021, y no sabemos hasta cuándo pare. Pues, los países que tienen menos recursos, menos organizados y mal administrados, van a seguir en este bendito rollo, ¿no? Mientras que los países que están organizados, sean pequeños, semi-industrializados, industrializados o debidamente organizados, con gobiernos sensatos, con gente con líderes que de alguna manera están llevando a buena lid todo este manejo de incertidumbre, ¿okay? Están saliendo adelante, ¿no? Y lo van a considerar de alguna manera como paso exitoso en el cumplimiento de sus objetivos. Cada nación, cada estado, cada grupo es un proyecto, tiene un proyecto, el proyecto de los Estados Unidos, el proyecto de Rusia, el proyecto de los chinos, el proyecto de cada quien. Y si eso no se maneja adecuadamente, entonces esto lo conlleva a un fracaso rotundo, a un tercermundismo, a una dependencia absoluta y, por supuesto, la mediocridad dentro del desarrollo propio de cada una de estas áreas geográficas, ¿no? Decía que esta era del COVID, post-COVID, porque está pasando, ¿no? Pero no sabemos cuándo termina, ha hecho de que las organizaciones se le haga una radiografía completa. Hablando de cualquier tipo de organización. ¿Okay? Es una forma de que o nos montamos en el nuevo autobús o te quedas. No hay manera. Y esto es lo que está marcando hoy en día. Yo lo he visto ya en muchas organizaciones, ustedes lo han visto notar, cómo se comporta la gente, cómo es el consumismo, cómo es la distribución, cómo son las relaciones. Las organizaciones están dándose cuenta de que es más barato tener a todo el mundo en su casa trabajando con un computador que tener una estructura de 40 pisos alquilado o construir un edificio para tener una sede propia, ¿no? Entonces, todo esto, de ahí para adelante, lo que ustedes quieran, ¿no? Es interesante no perder de vista este tipo de cosas, ¿no? Por eso la gerencia de proyecto tiene que ir al ritmo del cambio de la humanidad, porque la gerencia del proyecto, en todas sus facetas, en todas sus áreas, sencillamente es talento humano, es conducción, es manejo de grupo, es liderazgo, es toma de decisiones, es cumplimiento de objetivos, ¿no? Y esto trata
de una evaluación del desempeño global. ¿Okay? Dentro de los factores ambientales de la organización existe algo muy chévere, muy particular, que se refieren a los interesados o conocidos por su nombre en inglés, los stakeholders. Los stakeholders son todas aquellas personas u organizaciones cuyos intereses pueden ser afectados como resultado de la ejecución o finalización de un proyecto. ¿Quiénes son los posibles interesados? ¿Quiénes son los interesados directos o indirectos de mi proyecto, de nuestro proyecto? Entonces, hay que identificarlo, hay que conocerlo, hay que saber cuál es su requerimiento. Si ese interesado o ese stakeholder de alguna manera nos puede apalancar el desarrollo en buena lid del proyecto o sencillamente adversar los objetivos del proyecto, ¿no? Estamos hablando de todo lo que está en torno o podría de alguna manera afectar directa o indirectamente nuestro proyecto y que ellos se sientan afectados en forma directa o indirecta de nuestra decisión de desarrollar el proyecto. Estamos hablando de la comunidad, estamos hablando del gobierno local, estamos hablando del gobierno central, estamos hablando de las organizaciones internacionales, estamos hablando de los grupos étnicos, los grupos religiosos, los grupos políticos, los intereses, la competencia, en fin, una serie de personas u organizaciones que nos pueden tirar, en el peor de los casos, nos pueden hacer que el proyecto fracase. Entonces hay que conocerlo, hay que identificarlo y hay que involucrarlos, si es necesario, para que participen en la vida del desarrollo del proyecto. Esto parece tonto, pero la gente del PMI, del Project Manager Institute, en el año 2017, modificó de la sexta edición del PMBOK, que ustedes tienen disponible en el módulo 7, y ellos allí, en nueva edición, este año ya se está desarrollando la nueva edición, todavía no la han terminado, está anunciándose, pero no han fijado la fecha, van a incorporar unos términos interesantes en cuanto a organizaciones financieras como tal. Pero en esta edición que tenemos actualmente vigente, que es la sexta edición, la última, ellos incorporaron como la 10ª área de conocimiento a los stakeholders, los interesados, que no estaba considerado inicialmente, ¿okay? Que no estaba considerado inicialmente. Entonces, ya va. Hay un ruido por allí ok, excelente. Muy bien, ya se disparan esta área, ¿por qué? Porque se determinó, se precisó, se convencieron de que los stakeholders existen interesados que de alguna manera pueden afectar, sobre todo negativamente. O sea, hay que involucrarlos. ¿Qué requieres tú? Vamos a hacer un complejo habitacional en una zona nueva en determinada región del país. Por ahí va a pasar una autopista, va a pasar una serie de servicios públicos. Entonces la gente se engorila, la gente se maneja mal, ¿ok? Profe, disculpe, en el éxito del SPM, ¿qué significa SPM? SPM significa Strategic Performance Management, o sea, gerencia estratégica de desempeño, ¿ok? Gerencia estratégica de desempeño es lo que significa SPM. Lo pueden ver en su material completo, ahí está más ampliamente detallado, pero es eso, ¿ves? La gerencia estratégica de desempeño es la SPM, Strategic Performance Management, ¿ok? Ok. ¿Qué más por aquí? Gracias, profe. No, siempre su hora. Bueno, jóvenes, entonces ya saben que los interesados son una variable, vamos a llamarlo así. Es una variable que está conformada por personas u organizaciones que forman parte de los factores ambientales, sobre todo externos de la organización, porque de alguna manera nos pueden o ayudar o nos pueden adversar, nos pueden hundir el proyecto, ¿okay? O pueden fastidiar el proyecto. Una comunidad de cualquier parte, de cualquier zona, de cualquier país, imagínenselo en Venezuela, en Barlovento, en Maracay, esas comunidades que están por ahí, foráneas, vamos a decirlo así, pues, se calientan porque no quieren que pasen las gandolas a las 12 de la noche, pues, porque les fastidia, les molesta, les matan la gallina, qué sé yo, les ahuyentan el ganado,
Se paran en el medio de la autopista, ponen 4 cauchos, prenden candela a esa cosa y ¿quién pasa? Nos fastidian el proyecto, nos dilatan el cronograma, la entrega del producto no puede ser, es un desastre. Entonces hay que incorporar, por supuesto hay que identificarlo y hay unas técnicas y estratégicas que vamos a conocer. Yo les voy a ir dando materiales poco a poco para que ustedes se vayan empapando de esto. Entonces los stakeholders son todos los que nos rodean, a veces los que nos miran de reojito, a veces los que nos miran de reojito, los envidiosos, la competencia. Hay que saber cómo manejarla en este tipo de cosas. Dentro de los interesados, los stakeholders, tenemos el patrocinador, que es el propio, puede ser el que inicie la ejecución de un proyecto, inicie el nacimiento de un proyecto, mejor dicho. El cliente, que a veces puede ser el mismo patrocinador, pero el cliente puede ser que yo hago computadora para venderle gente usuario de computadora, pero yo puedo hacer un patrocinador, gobierno, por ejemplo, quiero hacer una represa, yo voy a hacer, el cliente va a ser la comunidad que va a beneficiarse de esto, pues. Pero yo también puedo ser patrocinador y cliente a la vez. Yo puedo hacer, generar un proyecto de alguna manera de que yo mismo lo puedo usar, pues. Una planta de alimento, una planta procesadora. El usuario, que es el que constantemente podría estar en uso de esto, y el director del proyecto como tal, ¿no? También son los stakeholders. Fíjense que ya no estamos involucrando los de adentro, ¿no? También tenemos los trabajadores, el gobierno, la comunidad, entre otras cosas. Todo esto son stakeholders, ¿no? Y pare de contar, ¿no? Entonces, cuando uno va a iniciar un proyecto, dice, ¿cuáles son los clientes? ¿Cuáles serían los usuarios? ¿Quiénes son los que vamos a organizar este tipo de cosas? Los primeros interesados somos nosotros, el gobierno mismo, y toda la competencia, todo esto forma parte de lo que podrían ser los interesados, los stakeholders. Bien, en cuanto a lo que corresponde al ciclo de vida de un producto, ¿okay? Tenemos lo siguiente. El ciclo de vida de un producto es el tiempo que transcurre desde la concepción del producto hasta el retiro del mercado. Dice tú que estamos hablando de un producto. ¿Cuál es el ciclo de vida del Diablito? ¿Cuál es el ciclo de vida del jabón Las Llaves? ¿Cuál es el ciclo de vida de la Coca-Cola 0 calorías? El ciclo de vida de cualquier producto. Normalmente los productos, y ustedes que van a ser seguramente especialistas en la parte de mercadeo, tiene varias facetas, ¿no? El producto estrella, el producto vaca, el producto perro, el producto qué sé yo, ¿no? Dependiendo, el producto que nacen, crecen y mueren. ¡Bum! Desapareció. Hoy en día hay productos que dicen, no, ¿te acuerdas que el producto? Sí, desapareció. Pero hay productos que se han mantenido toda la vida. Es más, no necesitan ni publicidad. Pero normalmente es eso, desde que nace hasta que se retire del mercado. Si no se retira del mercado, se puede considerar que la vida del producto ha sido prolongada, como muchos productos. Por ejemplo, la maicena americana. Ustedes conocen muy bien en la tradicional cocina, aquello que hoy en día y con esta pandemia, la mayoría de nosotros aprendimos a cocinar de alguna manera cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, seguramente usamos la maicena americana. El jabón Las Llaves, el Diablito, Underwood. ¿Qué otro producto así? La misma Coca-Cola, la misma Pepsi-Cola y la cerveza Polar, por ejemplo. Son productos que le hacen promoción de publicidad por otros lineamientos, por competencia, por penetración de mercado, por incrementar el consumo, considerando el incremento de la gente, de los habitantes, de los bebedores aguardientes, eso yo. El ciclo de vida de un producto, gráficamente hablando, tenemos que primero tiene una etapa de concepción donde se evalúan los proyectos de inversión, es rentable, no es rentable, qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Luego se lanza al mercado al crecimiento del proyecto de expansión. Luego llega una etapa de maduración donde los proyectos, sobre todo los proyectos de diversificación, luego declina, luego se retira el proyecto. Este es el ciclo de vida de un producto. Hay productos que se mantienen y se mantienen de por vida. Muy pocos, pero sí hay muchos productos a nivel nacional en Venezuela y a nivel mundial también, muchas marcas, la avena Quaker, por ejemplo, los chocolates estos, ¿cómo se llama? La marca Savoy, bueno, no recuerdo ahorita cómo se llama, son los propietarios de la Savoy, no recuerdo, pero si alguien por ahí me recuerda, lo agradezco. Se me fue, la Nestlé, perdón, la Nestlé,
adelante. En cuanto al ciclo de vida de un proyecto y su fase, ya la cosa es distinta. Fíjense que el producto se hace a través de operaciones, producir chocolate, ¿okay? Si se mantiene en el mercado, chévere, quizás cambiamos. Nos dieron cuenta de que Harina Pan en Venezuela cambió, en Venezuela y en el mundo, cambió de imagen, cambió el envase, cambió el empaque que tenía de hace no sé cuántos cientos de años, cientos no, pero hace un montón de años, 80 años, 90 años que creo que tiene el producto. Y cambia, ¿no? Porque eso también hay que estudiarlo, eso lo saben ustedes, los expertos en mercadeo, ¿no? Cómo impacta el cambio de la presentación de un producto de un día para otro. Hay que estudiarlo con mucho cuidado. En cuanto al ciclo de vida de un proyecto y su fase, tenemos entonces, es la serie, por ahí me dijo alguien, ese cambio de imagen es un proyecto. Sí, claro, es un proyecto que a veces se abortan, porque a veces ha traído en otros lados fracaso. Okay. Cambiar la imagen de un producto es delicado. Cuando tú estás posicionado en el mercado, puedes considerarlo un proyecto. ¿Por qué? Porque hay que hacer un estudio. Cómo reacciona la gente con el nuevo logo, con el nuevo color, con el nuevo envase, con el nuevo empaque, con la nueva característica. Si cambias el producto como tal, tú vas a tener que vender que, mira, ahora el color rosado, no, ahora vas a hacer color marrón, pero te da las mismas propiedades alimenticias. Todo tiene una complejidad, pero todo lo que se inicia para completar algo y continuarlo es un proyecto. ¿Okay? Entonces, el ciclo de vida de un proyecto y su fase es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. El proyecto pasa por alguna fase. Esta fase es lo que vamos a considerar como el ciclo de vida del proyecto. Vamos a considerar como la eje de la Y dependiente, los recursos y los costos, y por el eje de la X el tiempo. Tenemos una fase inicial donde vamos a pensar el proyecto, vamos a analizar el proyecto. ¿Qué quiere usted con el proyecto, señor? ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que usted pretende hacer con esto? Y pensamos los expertos todos a participar de alguna manera. Aquí se hace entonces cuando estamos convencidos de que ya, bueno, vamos a hacer un acta de constitución. Dígame que usted quiere una botella de tantos mililitros, de color transparente, con una etiqueta así, con un envase de esta manera, con un llenado. Y se crea todo. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuánto disponemos para el presupuesto de este proyecto? ¿Qué tiempo nos da para el presupuesto? ¿Qué tiempo le recomendamos nosotros los expertos? Luego vienen las partes intermedias que corresponden a la parte de la planificación y la parte de la ejecución. Fíjense que en la fase inicial, sencillamente vamos a pensar lo que usted quiere hacer. En la fase intermedia, que incluye la planificación y ejecución, son dos fases totalmente distintas, porque después de lo que pensamos, entonces vamos a comenzar a planificar. No, que yo quiero el envase de esta característica. Bueno, el envase requiere una materia prima. Esa materia prima la tienen tales y tales proveedores. Tenemos que conversar con los proveedores, tenemos que involucrar al proveedor para que se comprometa de que esto llegue a tiempo. La tapita, el color, la impresión, el empacado, todo se planifica allí para luego ejecutar. Ahí se desarrolla el plan. Y la fase inicial, la fase final, que es el cierre, que listo, esto funciona, esto es lo que usted quería, aquí tiene lo que vamos a llamar de ahora en adelante como entregar. ¿Ok? Como entregar. Esta es la etapa. Se inicia, se planifica, se ejecuta y se cierra. Aquí debemos estar todos felices, ¿ok? Todos felices. ¿Por qué? Porque si nosotros como desarrolladores del proyecto cumplimos los requerimientos que estableció nuestro cliente o nuestro patrocinador, seguramente el patrocinador va a estar satisfecho con su entregable, como él lo pidió. De eso se trata. ¿Okay? Profe, creo que los propietarios de Savoy son Roberto Fernando y Roberto Mir. Bueno, si no me equivoco, ellos se asociaron con John Mir. Bueno, usted tiene más información de esto, ¿no? Pero la Savoy no está con la gente de Nestlé como organización. No sabía tanto detalle de Roberto Fernández. Excelente información, Emily. Bien, el ciclo de vida de un proyecto y sus características. Pues el ciclo de vida de un proyecto consideramos el costo y los niveles de dotación del personal y el tiempo y las salidas de la dirección. Primero tenemos el inicio del proyecto. Me está diciendo lo de María, sí, están con Nestlé. Bueno, eso es lo que leí hace un tiempo. Excelente.
Eso se llama que tener información. Lo que pasa es que nosotros los directores de proyecto, ustedes los gerentes de proyecto, ustedes los líderes, una de las cosas importantes que hay que manejar aquí es information. La buena información. Tenemos que tener información, porque si vamos a meternos en un lío, tenemos que saber qué es lo que estamos metiendo, qué nos rodea. Desinformado, muerto. Alto riesgo. ¿Okay? En la etapa de inicio del proyecto, aquí vamos a definir el proyecto y vamos a crear lo que vamos a conocer como acta de constitución. ¿Ok? Ustedes van a tener pronto un trabajo asignado, pronto, próximos días, un trabajo asignado donde vamos, por supuesto, después que veamos las clases, ¿ok? Cómo hacer un acta de constitución de un proyecto. Son las fases de la etapa, cuál es el contenido de un acta de constitución de un proyecto. Todo lo que se establece en el acta de constitución del proyecto es lo que se va a hacer. Lo que no está en el acta de constitución del proyecto no se va a hacer. Luego nos organizamos y nos preparamos para poder hacer la planificación de dirección del proyecto. Esto se hace en la etapa de inicio del proyecto. Una vez que terminemos el inicio del proyecto, la definición y la preparación, el plan de ejecución, viene la ejecución del proyecto. Y esta es la etapa más importante, más controversial, más peligrosa, porque aquí, y lo voy a decir en términos criollos, el chivo que se devuelve se desnuda. La inversión que se hace a medida de este lapso, de este periodo, es la mayor, porque es que se está invirtiendo más dinero para que hagamos realidad lo que se planificó. Okay. Los costos van creciendo de manera ascendente y aquí es donde más se inyecta dinero. Cualquier error, cualquier falla que suceda en este momento puede ser catastrófico. Les cuento brevemente sobre un proyecto en Colombia. Yo vi el documental, vi la noticia el año pasado, pero realmente no me dio chance de precisar los datos como tal. Pero se hacía yo voy a buscarlo y les voy a dar el link porque creo que está en YouTube. Se hizo desde Bogotá a una zona externa de Bogotá, extensa, larga. Se hizo un viaducto que tenía yo no sé cuántos metros de altura y pasaba literalmente por encima de la selva, una selva extremadamente espesa que estaba fuera de Bogotá. Era como 30 kilómetros fuera de Bogotá y luego se desarrolló ese bendito viaducto, ¿no? Profe, entonces no se puede hacer nada que en el acta. Es correcto. Nada de lo que esté, todo lo que está en el acta va para el proyecto. Lo que no está en el acta, si usted admite camino, si en este proyecto, en este momento, y veanlo de esa manera, pues, aquí hicimos el acta de constitución, planificamos y arrancamos el proyecto. Entonces el dueño del proyecto dice, mire, pero cónchale, lo que pasa es que a ese edificio de oficina yo quiero hacerle al lado un parque de diversiones. Entonces no pueden con los materiales que les sobra. No, vamos a parar la cosa, vamos a evaluar esa nueva ala, esa nueva petición que usted tiene, qué riesgo impide, qué riesgo implica, cuáles son los materiales, cuál es el personal, porque toda modificación implica riesgo. Apréndense eso, toda modificación no planificada implica riesgo, no está medida, no está analizada, no está evaluada. Entonces, paramos, volvemos a reestructurar el cronograma, incorporamos lo que vamos a incorporar, desincorporamos lo que vamos a incorporar y hacemos un acta de constitución nueva. Porque si no lo hago de esa manera, y hay una falla que seguramente lo va a haber, porque no está programado, porque no está dentro del acta, no está dentro del cronograma. El cronograma eran 2 años, 24 meses. Entonces que el parquecito ese nos va a tardar 3 meses más, y hay que retrasar otras obras para poder atender esa obra, tan sencillito como es. Bueno, entonces resulta ser que como me consumí los 24 meses, y usted me dijo que en el cronograma eran 24 y usted me está diciendo ahora que son 5 meses más, que son 29. Me demanda por incumplimiento de contrato, no me paga los sobrecostos, no me paga una locura. Entonces eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Decía que en la ejecución de proyectos donde se invierte más dinero, y aquí hay que tener, le decía lo de Bogotá, este consorcio de construcción de ese viaducto que era una cosa, lo más moderno en viaductos de altura, no sé si eran 80, 100 metros de altura, esta cosa tipo viaducto, como lo que conocemos.
Eh, Estando ejecutado el 75% del proyecto del viaducto, hubo una falla de construcción en ese momento. Faltaban, bueno, si eran 30 kilómetros, faltaban 5 kilómetros para terminar. Ya habían pasado bastante el recorrido de la selva, ya había la estructura montada. Hubo un accidente. Ese accidente trajo como consecuencia, no estaba considerado como tal, hubo heridos y se hicieron los ajustes necesarios porque las fallas eran geológicas. Había una cosa que no se había estudiado, voy a decirlo en mis términos. Y decidieron tomar las precauciones y los ajustes necesarios para continuar. Continuaron el resto que faltaba. Y más adelante hubo otro incidente peor. Hubo muertos y se cayó el 50% de la estructura, se derrumbó. Había un grupo de personas que estaban interesadas en continuar con el proyecto, pero decidieron que el proyecto fracasó y tuvieron que derrumbarlo todo, absolutamente todo. Ustedes se imaginan el dinero que se perdió allí, el costo, aparte de las vidas humanas que se perdieron, un fracaso absoluto. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado para ejecutar el proyecto. Una vez que se ejecute el proyecto, que se termine, por supuesto nos preparamos para dar los entregables, que reciban el producto que nos encomendaron, el proyecto que nos encomendaron de alguna manera, y finalmente la etapa de cierre del proyecto, que implica cerrar todos los ciclos, todas las etapas de cada una de las áreas de conocimiento del proyecto y hacer los documentos del proyecto. ¿Qué implica hacer los documentos del proyecto? Bueno, las lecciones aprendidas, los ajustes presupuestarios, todo, cómo nos fue, cómo tuvo la cosa. ¿Estuvo bien? ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron los ajustes que hicimos en el camino? Porque en el camino se hacen ajustes, en la mejora continua demanda ajustes. Okay. Esta es, gráficamente hablando, lo que corresponde al ciclo de vida del proyecto. Y aquí estamos hablando de costo. Fíjense que esta es la línea de costo y nivel de dotación. Okay. Aquí en la etapa de ejecución del proyecto donde se invierte muchísimo más dinero, independientemente de cualquier proyecto. La etapa de ejecución de cualquier proyecto es la etapa más vulnerable, más delicada, más controversial, más peligrosa. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta de que todo lo planificado se esté cumpliendo adecuadamente y aquellos que requieran algún ajuste necesario, haya que hacerlo, pues, haya que hacerlo de alguna manera. Y se cierra y aquí deberíamos estar todos felices porque aquí puede abortarse, porque podemos llegar al cierre del proyecto, pero si nos dicen no acepto este producto porque el producto o el proyecto no cumple lo que yo pedí, bueno, pero ¿qué es lo que estaba establecido en el acta de constitución? ¿Qué es lo que usted pidió? Si realmente el tipo tiene la razón, vamos a decirlo así, entonces estamos fritos. El impacto de las variables en función del tiempo y la incertidumbre y los riesgos y los costos. Esto tiene que ver con las etapas de la vida del proyecto. Pues hay una etapa donde vamos a manejar de alguna manera en las 3 fases, en las 4 fases, los riesgos y la incertidumbre. Y precisamente el riesgo alto, como vieron en la etapa de ejecución del proyecto, es que ya tenemos todo el bochinche armado, la fiesta armada, vamos esperando los novios entonces para que todos sean felices, ¿no? Y ahí es donde está la cosa. El riesgo de la incertidumbre, el riesgo es altísimo y la incertidumbre es altísima al comienzo de cualquier proyecto. Todos tenemos una expectativa, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿De qué manera? Y vamos a elucubrar y vamos a organizar una serie de ideas para que esto vaya disminuyendo a lo largo de la vida del proyecto. Que ya hemos controlado, hemos planificado, primero planificado, luego controlado, luego ejecutado, luego ajustado, toda esa serie de cosas para que vayan pasando. Mientras que los costos invertidos son todo lo contrario. Pocos costos, como no comenzado, pero llega un momento en que los costos son todo. O sea, aquí tengo todo el resto. Cualquier falla fatal, morimos todos. Esa es la relación que podemos visualizar entre la incertidumbre, los riesgos y los costos. ¿Okay? Grupos de proceso, y esta es la etapa final de nuestro proyecto. Esta va a ser la clase más larga porque esta es la clase introductoria, marco general. Por eso que les pido que si han revisado el material la semana pasada y esta semana que viene, porque ya
a partir de hoy yo le voy a dar pauta para que tengamos la prueba corta. Y dice, bueno, pero tanta materia, pero sabrosa. Fíjense ustedes que esto lo que ha hecho es, de alguna manera, oye, decir verdad, es cierto. Y yo espero que ustedes ahora participen como debe ser para que hablemos sobre esto. Los grupos de proceso que establece la gerencia de proyectos son los procesos de la dirección de proyectos empleados para cumplir los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Ya ustedes saben, alcance, tiempo, costo y calidad. ¿Ok? Los grupos de procesos son 5. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Son 5 grupos de proceso. El grupo de proceso de inicio, el grupo de proceso de planificación, grupo de proceso de ejecución, grupo de proceso y monitoreo de control y grupo de cierre. Estos grupos de procesos los van a conformar las personas que son responsables de este tipo de áreas, que forman parte de la organización. ¿Okay? En el grupo de proceso de inicio va a estar el director del proyecto, el gerente, el director general del proyecto, el patrocinante, el propietario, el cliente, los abogados, todo el mundo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Hagamos el acta de constitución, firmemos el acta de requerimiento, evaluemos todos los documentos necesarios para que esto quede clarito. Comenzamos tal día y terminamos tal día. Todo eso se comienza allí. Luego planificamos. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar eso? Dentro del plazo que se nos da, pues planificamos. Primero vamos a hacer esta cosa, después vamos a hacer esto y por etapas. Y preparando las cosas como se hace una fiesta. Tal cual como se hace una fiesta. ¿Ok? Hacer una fiesta es preparar la comida, los tragos, la bebida, el alojamiento, el lugar, la distribución espacial, toda una serie de cosas, la música, la distribución de los alimentos a lo largo y bebidas a lo largo de la reunión. Todo esto se va a planificar. Si todo el mundo sale contento, logramos con éxito nuestro proyecto de fiesta. En los grupos de proceso, fíjense ustedes que de alguna manera está el patrocinador, que es el que inicia el proyecto, y los grupos de procesos, que son los 5, inicio, planificación, ejecución y cierre, y seguimiento y control, se van a desarrollar a lo largo de la vida del proyecto. Los inicios que inicia, la planificación, cuando se planifica, la ejecución y el seguimiento y control los abarca todo. ¿Para qué? Para lograr los productos de usuario y los registros de los activos. El producto de usuario es el entregable y los registros de activos es la experiencia, los aprendizajes, toda esa serie de cosas que la organización debe considerar para futuros trabajos. ¿Okay? Cada fase del ciclo de vida del proyecto puede ser considerada como un proyecto. Todo requiere proceso. O sea, cada fase, el inicio, puede tener inicio, planificación, ejecución y cierre. Se inició. Planificación puede tener inicio, planificación, ejecución y cierre. ¿Okay? Ejecución de proyectos puede tener inicio, puede. Pero a veces hay proyectos tan sencillos que pueden tener etapa de inicio, etapa de planificación, etapa de ejecución, de ejecución y etapa de cierre. ¿Okay? Pero hay proyectos de proyectos, hay proyectos que son sumamente complejos, ¿no? Entonces, en grandes proyectos, los 5 grupos de procesos se repiten por cada fase de proyecto, como dijimos. Entonces, la fase inicial, por ejemplo, un proyecto petrolero, un proyecto espacial, un proyecto automotriz, algo de eso que requiere infinitas cosas, muchísimas cosas. Bueno, para hacer la fase inicial nada más implica una serie de procesos de inicio, planificación, reuniones, no sé qué más, luego documentación, luego monitorear todo eso, hacer las agendas, hacer toda esa serie de cositas. Y luego por cada fase puedes tener tantos grupos de procesos como sea necesario. Este es más o menos de los grupos de enviar un cohete a la luna, eso no es así tan sencillo, ¿no? Entonces hay que tener una serie de etapas, cada etapa implica cierta complejidad, ¿no? Eso es lo que quiero que visualicen. Los grupos de proceso de inicio, para hablarlo ya por separado, son los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto. Una nueva fase de un proyecto de que, bueno, ya terminamos la fase con los proyectos complejos, arrancamos la siguiente fase. O sencillamente iniciamos un proyecto para obtener la autorización para iniciar el proyecto de fase. Fíjense ustedes que en el proceso de inicio se conjugan todos los elementos necesarios para decir autorizado, ya conjugado todos los elementos y todos los documentos necesarios para que se inicie el proyecto. Y se le entrega prácticamente la llave al director del proyecto. Arranque usted la semana que viene. Y él arranca. ¿Cómo arranca? Bueno, planificando, ¿no? Planificando. Entonces, ese es el grupo de proceso de inicio.
Vamos a definir todo para que luego digamos, estamos listos, eso es lo que usted quiere, eso es lo que contamos el dinero, ese es el tiempo que vamos a utilizar, este es el grupo de, bueno, ahora vamos a planificar eso dentro de ese plan inicial. ¿Ok? Ese es el grupo de proceso de inicio. Normalmente se hace una sola vez, y al inicio. ¿Ok? Participa la gente que tenga que participar. Participan todos los expertos de las áreas que tengan que participar para poder conjugar ideas. No voy a hacer el director de una área muy importante de ejecución química y no me va a importar qué proveedores van a considerar, cuál es la materia prima. No, yo tengo que dar opinión. Todos tenemos que dar opinión. Los grupos de procesos de inicio, su propósito como tal es alinear las expectativas de los interesados. Y tenemos que involucrar a todo el mundo, los interesados propios de la organización y los interesados, el mismo propietario del proyecto y todos los interesados que vayamos a descubrir antes de comenzar el proyecto. Mostrar cómo su participación puede asegurar el logro de sus expectativas y ayuda a establecer la visión del proyecto. O sea, ahí decimos lo que necesitamos hacer, qué es lo que se quiere realizar, qué es lo que se necesita realizar. Ese es el grupo de procesos. Visualizarlo. La parábola imaginaria, inicio y final. ¿Cómo lo vamos a ver al final? Los grupos de procesos de planificación, una vez que hemos dado inicio, comenzamos a planificar formalmente. Entonces, bueno, tenemos que sentarnos a ver cómo ordenamos este berenjenal, ¿no? Tenemos que ordenar. Entonces, el proceso son los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, definir los objetivos y definir los cursos de acción requeridos para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. ¿Qué significa el alcance del proyecto? Yo necesito que mi fábrica de envases para agua mineral me produzca 20.000 frasquitos de estos por hora. Ese es el objetivo. Yo voy a hacer una represa que el canal de agua me genere una soltura de agua para generar energía eléctrica de 600.000 litros por segundo. Ese es el alcance. Eso es lo que yo pido. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso es la planificación. ¿Cómo vamos a planificar todas las actividades, todos los recursos financieros, todos los recursos humanos dentro del tiempo y las limitaciones establecidas para alcanzar lo que se pide? Eso es el grupo de proceso de planificación. ¿Cuál es el propósito del proceso de planificación entonces? Trazar las estrategias y tácticas para lograr eso, para alcanzar los objetivos del proyecto. Trazar las líneas de acción o ruta para completar con éxito el proyecto fácil. Estos procesos expresan cómo se llevará a cabo y establece la ruta hasta el objetivo deseado. El objetivo deseado es lo que yo pedí. El éxito del proyecto, alcanzar los objetivos, alcance, tiempo, costo y calidad. Una vez que hayamos iniciado, luego planificado, damos paso a los grupos de proceso de ejecución. Los grupos de proceso de ejecución es el proceso realizado para completar el trabajo definido en el proceso de planificación de la dirección del proyecto a fin de obtener la satisfacción de los requisitos del proyecto. Los requisitos del proyecto es: yo quiero un bolígrafo de este tipo, de esta naturaleza, que haga lo que yo quiera, que dure durante el tiempo, que tenga la capacidad, y ya, yo te hago ese proyecto para que tú produzcas ese tipo de cosas. Okay. Por supuesto, los grupos de proceso de ejecución, como ya lo hemos dicho anteriormente, es la etapa más controversial, más delicada del proyecto, porque aquí están invertidos la gran mayoría de los recursos financieros y está contratada la mayor cantidad de recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto. Aunque en la ejecución del proyecto, que es una etapa la más larga de todas, la más delicada, tú puedes ir contratando personal dependiendo del desarrollo de las actividades del proyecto, de lo que se establezca en el programa del proyecto. ¿Cuál es el propósito del proceso de ejecución? Completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, completarlo a fin de cumplir con las especificaciones establecidas originalmente. Y va a coordinar personas, recursos y gestionar las expectativas de los interesados. Ahí vamos a hacer los ensayos, hacer las pruebas, hacer los modelos, hacer toda una serie de cosas. Yo no puedo hacer
una fábrica de botellas de agua, si yo la voy a mostrar la primera botella en el momento final de la entrega, y si el tipo no le gusta, porque cada vez que yo la batuqueo se rompe o la tapa no cierra bien o qué sé yo, entonces hay que, dependiendo del tipo de proyecto, hay que crear modelos, una serie de cosas. Todo esto lo vamos a analizar con mayor detalle. Por supuesto, en función de los resultados podría requerirse una actualización de la planificación y una revisión de la línea base. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente que a medida que vayamos desarrollando lo que se planificó papel en mano, nosotros vamos a descubrir muy probablemente que haya que hacer algunos ajustes de cambio de material, cambio de regulaciones del gobierno, de las cuestiones mundiales, de las organizaciones mundiales, ¿no? Ahora el plástico R421 no se puede utilizar porque es contaminante y venenoso, y cada vez que la gente lo toca se enferma, entonces hay que usar el R432, se produce nada más en Taiwán, una serie de complicaciones que hay que correr, y si hay que hacer cosas tan complicadas para ajustar, entonces uno se sienta a revisar y puede modificar el acta de constitución, los requerimientos, porque hay cosas que nos pueden traer bastante complicación. ¿Ven? Los grupos de seguimiento y control, bueno, sencillamente es el proceso requerido para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto, de manera de identificar las áreas en las que el plan requiera cambios para iniciar cambios correspondientes. Proceso de seguimiento y control es eso. Mira, vale, está pasando esto con esta materia prima, hay que hacer un ajuste en la máquina, hay que requerir nuevos ingenieros, hay que terminar determinado, hay mucha gente aquí, hay menos gente allá, o sea, lo que sea. Entonces, seguimiento y control consulta, van a un comité especial, se aprueba o se desaprueba los requerimientos, la petición, y se continúa. Esto es parte del proceso de lo que vamos a conocer también como mejora continua. La mejora continua es tener la capacidad de poder ir adaptándose a los cambios regulatorios, a los cambios de calidad. Desaparece una empresa, imagínate tú que tengas una sola empresa proveedora de una materia prima que sea el único, y desaparece esa empresa por X razón, por quiebra, por demanda, porque el tipo se cansó y quedamos nosotros colgados. ¿Cómo hacemos? Bueno, si eso no se planificó adecuadamente como riesgo, entonces vamos a tener serios problemas. Entonces todo eso, una hilvanación de ideas. Imagínense todas las cosas del mundo, ¿no? Los grupos de proceso de control y monitoreo, su propósito es medir y analizar a intervalos regulares el desempeño del proyecto, cómo se está manejando, se están cumpliendo las cosas, se están llevando las cosas bien, con auditoría, con revisiones, con pruebas, identificar también variaciones respecto al plan de la dirección del proyecto, controla los cambios y recomienda las acciones correctivas, monitorea las actividades del proyecto y precisa que se implementen solo los cambios aprobados. Fíjense ustedes que se somete a aprobación. Mira, aquí hay que hacer tales ajustes. Vamos a someterlo a consideración, vamos a analizarlo, vamos a medirlo, vamos a considerar los riesgos, los cambios, llamamos al dueño, se aprueba, se modifica lo que se tenga que modificar y seguimos adelante. Y por último, los grupos de proceso de cierre, que son los procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto para hacer contrato. Este grupo de cierre lo que sencillamente implica que cerramos el proceso de adquisición, cerramos el proceso de desarrollo de determinadas partes del producto, de ensamblaje, todo. Absolutamente todas las etapas que involucran las 10 áreas de conocimiento que ya ustedes van a conocer. El propósito del grupo de cierre del proyecto implica verificar que los procesos definidos se han completado con todos los grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución y cierre. ¿Okay? Establece el cierre formal del proyecto fase, ya se cerró, se acabó, terminamos, somos todos felices. Y establece también, si es lamentablemente necesario, los cierres prematuros, como por reclamo, por rescisión, por aborto, por cancelaciones, por proyectos. ¿Ustedes se imaginan cuántos proyectos se pudieron haber cancelado y cerrado cuando se inició el proceso de la bendita pandemia? Bueno, esto es incontable. Pronto lo vamos a saber porque hay una organización mundial que mide este tipo de cosas y que siempre está informándonos sobre esto. Ya ustedes se van a enterar al respecto en su momento apropiado. Y finalmente, lo que nos corresponde, y les agradezco en el alma esta atención, veo que la gran mayoría se ha mantenido acá porque, como les dije, esta va a ser el encuentro más largo de nosotros. Ya vamos a tener casi 2 horas de continua conversación.
pero es el área de donde tenemos que visualizar, visión 360 grados de lo que es gerente de proyecto. Es importante tener todo este tipo de información, que no es infinita, pero es necesaria conocerla. Una vez conocidos los grupos de procesos de ejecución del proyecto, de desarrollo del proyecto, vamos a conocer lo que son las áreas de conocimiento. Y esas son las que se conjugan con los grupos de procesos y las que nos va a permitir hilvanar sincronizadamente la ejecución eficaz o eficiente de un proyecto. Las áreas de conocimiento del proyecto en la gerencia de proyectos lo conforman las áreas de conocimiento de integración, porque hay que integrar las áreas de alguna manera con todas las demás áreas. Hay grupos de áreas de conocimiento de integración que integra inicio, planificación, áreas con determinadas funcionalidades, con otras, cronogramas, los enlaces, los empalmes, los solapamientos, entre otras cosas. El alcance, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Todos tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Okay? El tiempo. Conjugar la gestión del tiempo, gestión del alcance, gestión de integración, gestión del alcance y gestión del tiempo. Aquí estoy hablando de gestión, ¿okay? No estamos hablando de gerencia, sino gestión. Gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, se manejan también por separado, pero en manera integral, gestión de la calidad, gestión de recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgo, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados. Estas son las 10 famosas áreas de conocimiento que corresponde a la gerencia de proyectos. Cada una de ellas tiene sus grupos de proceso. Cada una de ellas va a estar presente en la etapa del desarrollo o de vida del proyecto cuando le corresponde. Por ejemplo, integración normalmente es al inicio, alcance al inicio, pero siempre pendiente. El tiempo, por supuesto, desde que comenzamos hasta que terminemos, administrar ese cronograma, los costos, los billetes, de dónde provienen, cómo lo distribuimos, cómo lo ahorramos, cómo lo estiramos. Calidad, porque el producto requiere una calidad que el cliente nos encomendó. Recursos humanos, que nos implica en la contratación y la utilización del talento de cualquier nivel necesario para el desarrollo de las distintas actividades del proyecto. Comunicaciones, cómo nos vamos a comunicar entre todos, cuál es el proceso de informe, de resultados, de rendimiento, entre otras cosas. Riesgo, que es medir el riesgo a lo que está sometido el proyecto en su forma integral, tanto interno como externo. Adquisiciones, todo lo que tiene que ver con los proveedores, bien sea propio o externo, cómo nosotros podemos confiarnos de esto, cómo conocerlos, cómo estar seguros de que no nos va a fallar en el momento que necesitemos lo que vamos a necesitar. Y por supuesto los interesados, los stakeholders que están a viva llama constantemente dentro de la organización y fuera de la organización, que nos pueden ayudar a potenciar el proyecto, pero también nos pueden ayudar o a contribuir a que este proyecto sea sencillamente lo adversen como tal. De esta manera vamos a ver resumidamente acá cómo se conjugan las áreas de conocimiento, integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, adquisiciones e interesados. Permítame decirles una cosa, este riesgo y calidad que están en amarillo, los resalto, porque si bien todas las áreas de conocimiento son importantes para la consecución de los objetivos del proyecto, riesgo y calidad son las áreas que yo puedo considerar como las áreas de integración de las demás áreas de conocimiento. Si no consideramos riesgo y calidad, ninguna de las áreas de conocimiento puede avanzar eficazmente. Si tú no consideras los riesgos y la calidad para los efectos del costos, los costos van a estar subestimados o sobreestimados. El tiempo puede estar también entredicho, la contratación de recursos humanos, porque todo implica calidad y riesgo. Las comunicaciones adecuadamente, si no llegan eficazmente, si no establecemos los mecanismos y las normativas para que la gente lea y participe en todos los
sistema de comunicación, que se requiere estar informando y reportando y aportando y criticando y analizando y preguntando constantemente en la vida del continuo del proyecto, entonces va a funcionar mal. Cualquier cosa que falle de esto va a tener inconvenientes serios con el proyecto, pero calidad y riesgo va casado de la mano. En el estudio de posgrado, de lo cual yo formo parte en la Universidad Católica Andrés Bello, se da todas las áreas de conocimiento como materia individual. Solo se da conjunto calidad y riesgo. Afortunadamente yo soy uno de los profesores de esta materia en el posgrado, porque calidad y riesgo o riesgo y calidad van a ser la integración de todos los demás. Imagínense cualquier cosa, cualquier riesgo que pueda pasar en cualquiera de las áreas de conocimiento, cualquier riesgo que puede estar circundando el proyecto como factor interno, que pueda afectar cualquier área de conocimiento. Si no consideras riesgo, vas a tener entredicho que en cualquier momento que explote un evento, vamos a tener inconvenientes. Igual que la calidad se va a ver afectada como tal, porque si tú, por no considerar determinado riesgo, la calidad puede disminuir porque no te da tiempo, la calidad es mala, el personal no estaba adecuado, no se comunicó a tiempo, o sea, cualquier cosa. Entonces, por eso hago este resaltamiento de estos colores, porque son las áreas más como que las más controversiales, pues, las que le dan reforzamiento a las demás, las que le van a integrar como tal, ¿no? En esta matriz, para finalizar nuestra exposición, tenemos entonces una matriz donde vamos a conjugar lo que son las áreas de conocimiento con los grupos de proceso de la gerencia del proyecto, de acuerdo a lo que establece el PMBOK, la guía del PMBOK, que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Entonces, y cada una de ellas tiene un momento de participación. Integración, y vamos a ver brevemente, en el inicio del proyecto, donde se hace la constitución y el enunciado del alcance del proyecto. También participa en la parte del grupo de proceso de planificación, en la parte del plan de gestión. En ejecución, porque ahí va a permitir dirigir y gestionar la ejecución, y el seguimiento, supervisar y controlar, y en el cierre para estar presente en el cierre. Esta integración está presente en todas las áreas de conocimiento. El alcance, en el momento de la planificación, se hace la planificación, se define y se crean las estructuras de desglose de trabajo, las WBS, que vamos a conocer después, y se verifica en el seguimiento y control para manejar de que lo planificado, lo que esté diseñado dentro de las estructuras de desglose de trabajo, se vaya cumpliendo cabalmente. El tiempo, por supuesto, en el momento de la planificación, donde se van a hacer las métricas, definir las actividades, establecer las secuencias, estimar los recursos, estimar la duración, desarrollar el cronograma, y en el área continua, constante del proyecto, en consultar el cronograma constantemente para ver las desviaciones como tal. Costo, participa en planificación y en seguimiento. Planificación porque ya estimamos costos y preparamos el presupuesto de acuerdo a lo que se esté conjugando en cada una de las áreas, y consultamos costos para ver cómo se va moviendo, si están por arriba, cuál es la dispersión tolerante que se tenga dentro de la ejecución del proyecto. La calidad nos va a permitir estar entonces en la planificación, ejecución y seguimiento y control. Planificar la gestión de la calidad es, bueno, cuáles son los requisitos, cómo vamos a lograr incorporar los elementos para el desarrollo del proyecto, con todos los elementos que se requieren, gestionarla, estar cumpliendo las normas, procedimientos, requerimientos por regulaciones nacionales, internacionales y la propia del cliente. Y seguimiento y control, está monitoreando de que constantemente estemos modificando esto. El recursos humanos participa en planificación, ejecución y seguimiento y control. ¿Por qué? Porque hay que ver, de acuerdo al plan de dirección del proyecto general, cuáles son los recursos humanos que vamos a necesitar a lo largo de la ejecución del proyecto, en qué momento lo vamos a incorporar, cuáles son los beneficios, los incentivos que esto requiere, y entonces adquirimos el equipo y desarrollamos el equipo, adiestramiento, preparación, lo que requiera, y gestionamos el equipo, cómo lo desincorporamos, cómo lo vamos incorporando, cómo lo vamos sustituyendo, de qué manera podemos tener todo este tipo de manejo del personal que va realmente a ejecutar todo esto. En comunicación, el área de conocimiento de comunicación, que está en lo que es planificación, ejecución y seguimiento y control. Vamos a planificar cómo nos vamos a comunicar, los reportes, los informes, todas esas cosas que realmente requieren estar manteniendo al día a los distintos stakeholders que estén allí.
hay gente de la junta directiva, el propietario, el director del proyecto, las distintas unidades de dirección del proyecto, el gobierno, dependiendo de la naturaleza del proyecto, el gobierno quizás necesita información periódica. Entonces hay que conjugar todo este tipo de cosas, distribución y la información, rendimiento, y gestionar todos los interesados a través de participación, que la gente lea los correos, si se van a crear grupos, si se van a crear reuniones periódicas, conferencias, toda esa serie de cosas que demande el proyecto. En cuanto a riesgos, hay que planificarlos al momento de la planificación, hay que identificarlos, hay que cuantificarlos y hay que planificar su respuesta. Aquí los estudios son bien complejos, son bien interesantes, bien intensos, no tanto como complejos, sino que hay que visualizar. La tarea de identificar riesgos es interesantísima, porque debemos participar todos e inventarnos cualquier cosa que pueda pasar, cualquier cosa. Alguien puede decir, no, que puede venir Godzilla y se puede llevar una torre por el medio. Un riesgo fantasioso, pero cosas tan similares como esa, ¿no? Y por supuesto el monitoreo y control de estos riesgos, porque los riesgos, cuando vamos a conocer pronto, los riesgos, efectivamente, nadie pensó en una pandemia. Eso fue un riesgo. Le voy a decir esto, mi estimadísimo alumno, Dani. La pandemia fue un riesgo, es un riesgo, bueno, ya no es riesgo, el riesgo es futuro, ¿ok? Tengan en cuenta en eso. El riesgo es futuro, el riesgo no existe. El riesgo es una posibilidad de que algo exista, de que algo suceda, perdón. El riesgo, cuando se materializa, cuando se hace un evento, ya deja de ser riesgo, ya es un hecho, ya es un evento, ya es un suceso. La pandemia como riesgo se debe tener considerado, porque ha habido pandemias en el mundo, varias pandemias, ¿no? Pero no tanto como esta. El asunto está que nadie los consideraba como un evento posible. Y esto lo vamos a conocer pronto, y se lo voy a adelantar como una premisa acá, como lo que vamos a conocer como lo que se conoce como cisnes negros, los Black Swan. Si pueden ir averiguando sobre los Black Swan, sería chévere. Van a tener material sobre esto. Nadie sabía que esto iba a explotar de esa manera. Los chinos se han muerto por allá, los africanos se han muerto por allá con su ébola, con su cosita, y aquí nunca pasaba nada ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que hacían era restringir algunas cosas. Pero esta locura, este riesgo es lo que vamos a conocer nosotros como un riesgo conocido que desconozco. Qué locura, ¿no? Conocido porque la pandemia ha existido, y desconozco que sucediera, desconocemos que sucediera en estos momentos. En cuanto a las adquisiciones, ellos participan en lo que es la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y cierre. ¿Por qué cierre? Porque el cierre, cerramos todo lo que compramos, todo lo que compramos llegó, todo lo que compramos se pagó, todo lo que compramos fue bueno, no hubo devoluciones, había cosas pendientes, devolvimos y no nos han devuelto la plata, todas esas cosas, así de sencillo. Y por supuesto la gestión de los interesados que participan en el proceso de iniciación, planificación, como se hace la identificación. Primero identificamos, luego vemos cómo lo manejamos, en ejecución, cómo gestionamos los compromisos de cada uno de ellos, y luego en seguimiento y control, el control y compromiso de cada uno de ellos. Bien, de esta manera, con este maratón sabroso, bueno, esta clase creo que en presencial son como 5 horas, ¿no? Con recreo, pero esta es la clase más larga que van a tener. No todas van a ser así, van a ser más breves. Hemos dado concluido el análisis integral de la unidad número 1 y sus 5 temas. Queda de parte de ustedes digerir adecuadamente todo este material, que está muy bien puesto, tiene las clases completas de cada tema, oírlo, verlo, analizarlo, y los videos complementarios que ayudan muchísimo a refrescar todo lo que hemos dicho, y algunas lecturas que se le han puesto acá. De esta manera doy por terminado lo que es la clase.